Bueno, los últimos 5 años en las grandes ciudades, pero también en toda la costa española y en las áreas metropolitanas principales, se ha visto que se ha producido una subida de más del 50% en los precios del alquiler, lo cual supone una enorme transferencia de rentas desde las clases trabajadoras hacia los rentistas. Supone una pérdida de poder adquisitivo brutal para la mayoría de la gente. Entonces, esta situación no ha pasado porque sí, no es un fenómeno meteorológico que se pone a llover y no puedes hacer nada, sino que es una situación que ha sido creada políticamente. Después de la crisis inmobiliaria del 2008 y el batacazo de la economía, los partidos políticos lo que han hecho es como una huida hacia adelante y en vez de reconducir la situación han continuado favoreciendo con diferentes medidas como la reforma de la LAO o la creación de la figura de las SOCIMIs, han continuado favoreciendo la especulación inmobiliaria, pero en este caso en vez de en torno a la compraventa en el mercado, dentro del mercado de los alquileres. Entonces, frente a esta situación que ha provocado que muchísimas más familias vean cómo su situación era seriamente perjudicada, cómo vivían procesos de expulsión de sus casas, bien porque la propiedad les dejaba de renovar los contratos o bien porque les exigían unas subidas de alquiler totalmente abusivas. Bueno, un conjunto de gente que vivíamos de alquiler decidimos organizarnos y decidimos empezar a crear un nuevo sujeto colectivo que pudiese plantar cara a esta situación, que fuera capaz de exigir a las propiedades una negociación colectiva y que fuera capaz también de resistir en sus casas cuando se daban estos procesos de subidas abusivas o de intentos de expulsión y conseguir sentar sobre todo a esos grandes propietarios y a esos nuevos fondos de inversión que han aparecido en el mercado inmobiliario español para exigir que las renovaciones se produzcan sin subidas y que nadie más se tenga que ir de sus casas en contra de su voluntad. Es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la ley que regula todos los procedimientos de alquiler a nivel del Estado español. Entonces, cuando entró el PP en el gobierno, en el 2013, hizo una reforma de esta ley. Entonces, en la nueva ley lo que hace es empeorar muchísimo lo que son los derechos de las inquilinas. Especialmente dramático fue el hecho de que los contratos pasan de tener una duración mínima de 5 años, que se recogía en la anterior ley, a una duración de 3 años. Esto también se hace así porque de esta manera se favorecen los ciclos rápidos de especulación. No es lo mismo que tú puedas subir el precio cada 3 años que cada 5. Obviamente, pero es que aparte de eso, esta ley permite agilizar los desahucios, recorta derechos de los inquilinos, amplía el número de casos en que un inquilino puede ser expulsado de su casa, etc. Entonces ha supuesto como una precarización mayor de la situación en la que estábamos las inquilinas en el Estado. Son unas sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Las SOCIMIs las crea el PSOE, el gobierno del PSOE, en el 2012, pero en un primer momento no tienen un gran impacto en el modelo económico. No tienen un impacto hasta el 2013 también, en que el PP reforma su regulación y lo que hace es otorgarles grandes exenciones de impuestos. Entonces las SOCIMIs no tienen que pagar impuestos de sociedades, cuando cualquier asociación sin ánimo de lucro está obligada a pagar un 25% de impuesto de sociedades, y respecto al impuesto de beneficios solo paga un 19%, que es más o menos el mismo IRPF que paga cualquier renta del trabajo baja.
Entonces, claro, estas exenciones fiscales fueron las que hicieron que a partir del 2013 se empezaran a desarrollar más de 60 SOCIMIs, que son los vehículos de inversión que están utilizando en el Estado español grandes fondos internacionales como pueda ser Blackstone o Goldman Sachs. Además, es muy curioso, estas SOCIMIs están obligadas a dedicar todo su parque inmobiliario durante 3 años al mercado del alquiler. Curiosamente, los mismos 3 años que se habían reformado para que fuera la duración mínima de los contratos de alquiler con la LAO. Creo que es una muestra perfectamente cómo se han hecho todas las leyes a medida de estos fondos buitres, especuladores, que utilizan la vivienda solo como una manera de engordar sus beneficios en contra de su función social.